Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergio Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que God is a Bullet, o como le han puesto por estos lares, La Bala de Dios. El retorno a la dirección de Nick Cassavetes, que tiene en su filmografía alguna joya como John Q o Cagar los Pestilentes como El Diario de Noah, y está protagonizada por Maika Monroe, Nicholas Coster-Waldau y Jamie Foxx. Cuando el vicedetective Bob encuentra a su ex esposa asesinada y a su hija secuestrada por un culto satánico, Bob se siente frustrado por las torpes investigaciones oficiales fallidas. Bob abandona la fuerza policial, se hace tatuajes y se infiltra en un culto para perseguir al carismático líder del culto, Cyrus, con la ayuda de la única víctima femenina del culto, la brillantemente dañada Casey Harden. Bob es conducido a la madriguera del conejo para salvar a su hija y Casey se aprovecha de la oportunidad para reclamar su poder del culto que tanto le quitó. No tenía pensado ver esta película, de hecho me picó la curiosidad de la rueda de prensa que dieron en el festival anunciándola, y lo peor fue que cuando vi que la ponían eran las tantas de la madrugada por traer al festival su versión sin censura que duraba la friolera de 2 horas y media. Así que amigos, si veis esta versión de 2 horas, versión rebajada, id mejor a la versión de las 2 horas y media, que es la que he visto, y os garantizo que la película no se me hizo larga ni mucho menos, aunque para las horas que la pusieron en Sitges preferiría algo más cafre, pero en fin, los criterios del programador pues son los que son. Lo mejor es Maika Monroe, que vamos, sigue siendo desde que lo petó fuerte en It Follows, que por cierto ya tenemos secuela confirmada, y lejos de conformarse con ser una Scream Queen y seguir saliendo guapísima, bellísima, aquí tiene una transformación monstruosa en una chica traumada, hipertatuada, destrozada, que hace que los que la tenían como la clásica rubia del cine la tengan más como una mujer que no duda en transformarse para un papel en alguien que nosotros no diríamos que es la propia Maika Monroe. También a Nicholas Coster-Waldau, que hace un solvente protagonista después de sus aventuras en el universo de Juego de Tronos. Lo peor es que veas la versión recortada si te pierdas una película violenta, más por la temática que por las imágenes, y te pierdas una grandísima y sórdida historia. Eso sí, también hay momentos en el que el ritmo baja y que se hagan demasiadas pajas mentales con el tema de la religión, que si bien algunas reflexiones son interesantes y algunas son incluso acertadas, otras parecen más bien pajas mentales. También que la hayan puesto a la 1 de la mañana, y esperemos que por aquí en España las distribuidoras Selecta Visión respeten la versión sin censura y podamos gozar la cosa bárbara. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,6, en Metacritic un 36 sobre 100, y imagino que son notas bajas por ser la versión corta, porque la versión larga de esta fantástica película, y en Error de Record vamos a darle un 7 porque la película es buena. Lo de Maika Monroe aquí está a otro nivel, pero las pajas mentales que se mete y la hora prohibitiva hace que no sea para todo el mundo. Eso, y que la veas en versión recortada. Siempre apuesten por la versión sin censura. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que yo doy mucho sobre el contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.